Un Ciencia Podcast. El anuncio de una inversión a la República Argentina muy importante que supera los 8.000 millones de dólares. Para la producción de hidrógeno verde. La mayor inversión del siglo XXI. Se considera al hidrógeno verde el combustible del futuro, ¿no? H2O, ¿viste el agua? Bueno, la H de hidrógeno. Sí. Hay que separarlo del oxígeno. La electrólisis tiene que ser con energía eólica, o sea, con el viento, o energía solar. El hidrógeno es un gas, es el elemento químico que más abunda en el universo. ¿Para qué sirve? Es para transportar energía. No es un combustible. Lo que buscan es usar el hidrógeno como una batería. El objetivo es la exportación precisamente de esta nueva energía que vienen progresivamente a reemplazar los combustibles fósiles que sabemos son altamente contaminantes. Hace unos días, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Escocia, el Gobierno Nacional confirmó una inversión millonaria por parte de una empresa australiana para convertir a la Argentina, en los próximos años, en un polo mundial exportador de hidrógeno verde. Ante semejante anuncio, lo primero que surge es preguntarse, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se produce? Un Ciencia Podcast convocó a Agustín Sigal, profesor en FAMAF y en la Facultad de Ciencias Químicas y también investigador asistente del CONICET. El hidrógeno forma parte del 70% de la naturaleza, pero no se encuentra en estado natural molecular, digamos. Es el primer elemento de la tabla periódica, entonces reacciona con casi todos los otros elementos. Sobre todo, oxígeno forma agua, entonces está muy presente el hidrógeno, pero nunca en forma de hidrógeno molecular, de forma natural. A partir del agua, que sería la forma más limpia, uno puede generar electrólisis, dividir la molécula de H2O en hidrógeno y oxígeno molecular, que son los gases. El oxígeno yo lo utilizo para fines medicinales, acuicultura, para un montón de industrias. Y por otro lado, el hidrógeno, que es el combustible, que yo siempre pongo el caso de GNC porque es el más cercano. En esta historia de la descarbonización, en este contexto de cambio climático, el gas natural es el que tiene menos carbono de todos los combustibles fósiles. Luego del CH4 viene el hidrógeno. Ni al generarlo a partir de agua, ni al utilizarlo en celdas de combustible, va a producir, emisión de gases de efecto invernadero. Megáfonos recomiendan use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Descarbonizar es una palabra que se repite a menudo y apunta a eliminar el consumo de combustibles fósiles que poseen carbono en su estructura molecular y cuya combustión libera contaminantes y gases de efecto invernadero que causan el calentamiento de la superficie terrestre con consecuencias sobre el clima a escala global. De ahí la necesidad de encontrar y utilizar otro tipo de energía no contaminantes, como por ejemplo la eólica, la solar y por supuesto el hidrógeno verde. En relación a la matriz energética mundial, está siendo cada vez mayor la participación de energías renovables, sobre todo por el impulso de China en energía solar y eólica, sobre todo los países nórdicos, España, Estados Unidos también. Pero nunca alcanza. En Argentina hoy la matriz energética es muy dependiente de los combustibles fósiles. Más del 80% de la oferta interna de energía primaria es dependiente de petróleo y gas natural. 4% de energía hidráulica, hidroeléctrica, carbón mineral el 1% y el 2,5% de uranio. Otras fuentes, solar, eólica, biomasa, no llegan al 5%. Pero también en la matriz energética hay que entender que se divide por sectores, entonces no es lo mismo hablar de la oferta interna de energía primaria que hablar del sector eléctrico. Deberíamos preguntarnos de dónde proviene la electricidad. Más del 75% de la generación eléctrica en Argentina es proveniente de gas natural y petróleo, combustible fósil. El hidrógeno es un combustible, es un vector energético. Hay que diferenciar lo que son las fuentes de energía primaria de los portadores de energía. Las fuentes primarias de energía son, por ejemplo, los combustibles fósiles, petróleo, el gas, la energía eólica, la energía solar, la biomasa, la energía undimotriz, mareomotriz, geotérmica. Esas son las fuentes. Pero para almacenar, para transportar esa energía necesitamos vectores, como por ejemplo la batería de litio del celular que transportan la energía eléctrica. El hidrógeno es una forma de transportar, de almacenar y transportar la energía. El hidrógeno verde entonces es un combustible producido a partir de energías renovables.
Lo que se propone instalar es un parque de molinos eólicos que va a generar electricidad y a partir de esa electricidad renovable se va a generar hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que se llama el hidrógeno verde, es hidrógeno producido a partir de energías renovables. La electrólisis del agua es una de las formas de hacerlo. La electricidad necesaria para la electrólisis del agua que me divide y me genera el hidrógeno, si esa electricidad proviene de energías renovables, se llama hidrógeno verde. Si esa electricidad proviene de reformado de gas natural, donde utilizo combustibles fósiles para generar electricidad y luego produzco hidrógeno, entonces se llama hidrógeno gris. Pero si esos procesos que utilizan combustibles fósiles, yo le agrego una tecnología que me captura el dióxido de carbono, entonces hablo de hidrógeno azul, es el mismo hidrógeno, la misma molécula de H2, verde, azul o gris, es la misma. El color hace referencia al modo de producción de cómo yo produje ese hidrógeno antes de almacenarlo. A veces se habla de combustibles limpios, combustibles sustentables, pero claro, nadie dice de dónde provino. Entonces, si yo produje biodiesel y lo pinto en el mercado como el combustible limpio del futuro, pero para producirlo generé toneladas de emisión de dióxido de carbono y nadie lo sabe, entonces no es tan limpio que digamos. Entonces, la huella de carbono hay que entenderla desde el principio al final del proceso. Lo que se llama en energía well to wheel, del pozo a la rueda, ¿no? Agua, 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 agua. El tema del agua es muy importante para tener en cuenta, pero no es un problema grave en comparación con otras actividades como la minería, como la agricultura misma para riego, digamos, se utiliza mucho más agua. Yo hice una cuenta cuando salió la noticia de esta empresa australiana, de esta inversión millonaria, que se prevén producir 2,2 millones de toneladas de hidrógeno anuales cuando se ponga en marcha el proyecto, y eso significaría el 6% del río Suquía. Argentina tiene uno de los potenciales más grandes del mundo para la producción de hidrógeno verde, gracias a sus condiciones de generación eléctrica a partir de energía eólica en el sur y energía solar en el noroeste. El hidrógeno está en el horizonte, no como una utopía, sino como la realidad energética hacia la que caminan científicos, tecnólogos y tomadores de decisiones en todo el mundo. Este proyecto y proyectos de envergadura como este no vienen a romper la matriz energética, vienen a sumar a la matriz energética porque la demanda sube cada año. La pregunta es cómo sostenemos esa demanda y cómo vamos de algún modo dejando atrás los combustibles fósiles para esta transición energética que ya empezó. No hace falta que se acabe el petróleo. El tema de la tasa de retorno energética es muy importante. Yo necesito energía para extraer un barril de petróleo. Cuando ya necesite un barril de petróleo para extraer un barril de petróleo, ya no tiene sentido. Entonces va a quedar petróleo y gas ahí abajo. Eso ya comenzó en muchos países, comenzó la transición, estamos en el final de la era de los combustibles fósiles y entonces el crecimiento de demanda por el crecimiento de población, por la electrificación y el uso masivo de tecnologías cada vez más intensivo, eso hace que aumente la demanda, va a requerir necesariamente de nuevas formas alternativas de energía, como la eólica. Por eso hacía esta distinción al principio de fuente de energía primaria y combustibles o vectores. Actualmente, uno de los cuellos de botella de la utilización de esta tecnología de hidrógeno radica en las posibilidades de su almacenamiento. Precisamente, este es el eje de la tesis doctoral de Agustín Sigal. De alguna manera, el hidrógeno viene a subsanar problemas que tienen las nuevas formas de energía, que son intermitentes y necesito almacenarlas de forma, digamos, eléctrica. Entonces, el hidrógeno es un almacenador en sí mismo como una batería. ¿Cómo se envasa el hidrógeno? Se almacena de tres formas: gaseosa, líquida o sólida. La forma gaseosa es como si fuese GNC, gas natural comprimido, bueno, sería hidrógeno comprimido, que es la más convencional. De forma líquida, almacenamiento criogénico. Necesitas bajar la temperatura muchísimo para transformar el gas hidrógeno a líquido. Es la forma más convencional de transportar grandes cantidades para exportación. Y por último,
Ya más a nivel laboratorio, investigaciones para aplicaciones móviles, se está investigando hace muchos años y trabajamos durante mi doctorado el almacenamiento en forma sólida, ya sea en hidruros metálicos o sea en materiales base carbonosa. Ese material forma como una esponja, esa esponja absorbe y uno libera, digamos, el hidrógeno fácilmente cuando quiera. Agustín Sigal le escribe: el planeta se prende fuego, se inunda. Montes, ríos, volcanes y mares seguirán hablando por el planeta porque son el planeta. El harto mencionado aumento de la temperatura del planeta, el famoso calentamiento global, es solo un ejemplo más, y ni siquiera se logra comprender su gravedad. Un grado más puede significar un punto de no retorno. Así como nuestros cuerpos deben mantenerse a una temperatura estable, el cuerpo planetario es tan frágil como el humano. Hay señales de alerta temprana del colapso de nuestro ecosistema. Llegó la hora de la descarbonización, la descentralización y la democratización de la energía. Entre otras alternativas está el hidrógeno verde. Este boom del hidrógeno verde es muy buena noticia en tanto y en cuanto sirva para democratizar, descentralizar la energía, tanto en la generación como en el almacenamiento, como en el transporte, y genere empleos directos, consultorías, asesoramientos de especialistas del país, porque tenemos las capacidades científicas y tecnológicas para hacerlo. Entonces, bienvenida sea, digamos. Habrá que ver los detalles cuando se ponga en marcha, pero lo cierto es que ya a nivel mundial sirve para posicionar a la Argentina de una forma estratégica en la transición hacia una matriz más amigable con el ambiente, más sustentable. Esto claramente es una señal más para ir dejando atrás este sistema mundo dependiente de los combustibles fósiles que de alguna manera se recrea en nuestra forma de vida, en nuestra sangre, hasta exprimirla. Yo siempre uso la metáfora del fracking porque de alguna manera es exprimir la roca hasta la última gota. Entonces esta economía basada en esa roca y esa tierra exprimida tiene que llegar a su fin. Está llegando la hora de la descarbonización, la descentralización, la democratización de la energía. Y bueno, entre otras tantas alternativas está el hidrógeno verde. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.